nosotros. Nos ponemos de pie con mucho agradecimiento al Señor y lo recibimos como siempre lo sabemos recibir, glorificando a Cristo, porque siempre glorificamos a Cristo. Glorificamos a Cristo por nuestro hermano William Soto Santiago y glorificamos a Cristo por nuestro hermano Miguel Bermúdez. Lo recibimos con un fuerte aplauso al misionero, al reverendo, a nuestro hermano amigo, el doctor Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias, hermano Miguel. Dios le bendiga. Bueno, primeramente agradecerle al Señor este momento que nos concede de podernos reunir en su nombre y agradecerle por cada uno de ustedes y especialmente por los ministros que han venido de diferentes países para estar aquí en este aniversario. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Y queremos agradecerle a José por el trabajo. Está bonito de ver toda esta gente ahí en la isla de Margarita. Era uno de los lugares que yo les dije, eso va a ser como una prueba de fuego para ellos. Le había dicho yo a ellos, pues es una isla que es muy, muy idólatra y es dificilísimo. Una persona, un creyente allí vale como por 100 de los de allá de México. Allá en México hay mucho más facilidad. Pero ven ustedes cómo Dios dio ahí un milagro. A esa gente yo les había hablado tantas veces y llegó el momento, ven que el Señor les usó para que vinieran y cómo estaban de felices cuando yo llegué y me vieron. Contentos y ahora se han levantado iglesias allí en ese lugar. 4 iglesias, digo el pastor que... Y la iglesia de él ya de por sí quedó duplicada. Pero otras iglesias que se levantaron en la zona donde de los familiares, ahí en el caserío Fuentes, que comúnmente le decimos los Bagres, pero el nombre del pueblo es el caserío Fuentes. Y ahí ya él levantó una iglesita, un grupo, puso ahí una persona, y en el otro lado, que esos son los familiares por el lado de mi papá, los Bermúdez, y luego por el otro lado, Altagracia, que son los familiares de parte de mi mamá, también hubo una gran respuesta, y también creo que levantó una iglesita, en 4 partes diferentes, me dijo. Pero bueno, ya ve que fue un milagro. No lo hicieron ustedes, lo hizo Cristo, usándolos a ustedes. Porque el Señor siempre tiene que tener instrumentos para usarlos. Se usó estos instrumentos para hacer esta obra tan grande que está siendo hecha. Bendecimos el nombre del Señor y pedimos una gran bendición, que el Señor les guíe, les dirija y les mantenga siempre humildes, porque siempre hay esa tendencia cuando Dios comienza a usar un hombre o un movimiento, entonces el grupo se atribuye los éxitos, cuando el éxito siempre lo tiene es Dios. Hay que mantener esa posición que mantenía el apóstol Pablo. Ve como él en el capítulo 3 del libro de Corintios, 1 de Corintios, en vista de lo que estaba pasando, cómo se estaban levantando tantas iglesias, pues había esto de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de depende las personas que Dios está usando. Y estaban dividiendo como que fueran ellos los que estaban haciendo la obra. Y Pablo, que dijo allí en ese capítulo, por allí, cuando él dice,
Pablo es nada, ni Apolos tampoco. Yo planté. Y a ver si lo consigues por ahí. 3:5. ¿Cómo dice? ¿Qué pues es Pablo? ¿Ven? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ya te ven. Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Ven? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. ¿Sigue? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Y qué más dije? Así que ni el que planta Es algo. ni el que riega, Es algo. Ninguno de los dos es nada. sino Dios que da el crecimiento. La gloria la tiene siempre el que hace la obra, porque la obra de Dios siempre la está haciendo Dios. Lo que usa son instrumentos. Cuando el instrumento trata de atribuirse esos triunfos, pues ¿qué hace Dios? Lo pone a un lado y busca otro. Sí, porque Él no le da su gloria, dice la Biblia, hay una parte donde dice que Dios no le da su gloria a nadie. Así que Él es el dueño, Él es el que hace todas las cosas, su espíritu es. Entonces, es la importancia que yo siempre les aconsejo de que se mantengan humildes, como Pablo tuvo así hasta el final, pero ve la posición que tomaba. Que la gente quería engrandecer a Pablo, engrandecer a Apolo. Le digo, no, si ninguno de nosotros somos nada, ni Apolo, ni yo tampoco, ni ninguno. Dios es el que hizo la obra, ¿ves? El crecimiento. Dice, yo planté, yo fui plantando, sembrando. Vino Apolo detrás, confirmando, regando. Vino Apolo estableciendo esos creyentes. Pero el que dio el crecimiento no fue ni Pablo ni Apolo, fue Dios. Así que Él le dio la gloria a Dios. Y no permitió que la gente de aquella época trataran de que glorificaran al hombre, sino que glorificaran a Dios que usa al hombre. Ahí es donde está el secreto. El secreto está en el poder del Señor y en su espíritu. Bueno, que nuestro amado Señor Jesucristo les bendiga, les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por este aniversario y que el Señor pues siga usándolos grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿No tiene más alto esto? No sé, creo que sí se puede subir. ¿Se puede? Sí, si no traemos el otro. Voy a ver si se puede. No sube, ¿no? No subió. Parece que no. Trae que la otra silla, no sé. Bueno, la otra es más alta. Sí. Bueno. Vamos a ver si le ponemos 3, entonces. ¡Wow! Ya son 4. Este hombre como que no quiere fallar. Amén. Está bueno, parece que no es muy... La silla no era el problema era que usaste un escritorio muy alto. El escritorio que usaste fue lo que era alto. Bueno, en primer lugar, pues Dios permitió este viaje y justamente estamos coincidiendo un año que se comenzó este movimiento. Quizás algunos de ustedes que están aquí estuvieron originalmente en la primera actividad que se tuvo del evangelismo. Por esta región no se ha tenido el resultado que se ha tenido en otras partes, porque la idiosincrasia de los pueblos son diferentes. Aquí pues hay otras costumbres,
Pero en otros lugares, miren la cantidad de personas que han llegado. Y no solamente eso, sino que luego ellos han traído más gente, más familiares. No fueron solamente el fruto que hubo cuando ellos fueron, sino que de ahí el fruto se ha ido multiplicando en casi todas partes donde han ido, se ha visto una gran bendición. Damos gracias a Dios que coincidió otra vez la venida para acá casi en la misma fecha, ¿no? Porque tú empezaste fue un 14. 15 y ahora 15, 16. Bueno, un día, el mismo tiempo que estuvimos acá, Dios permitió que volviéramos a coincidir en la llegada de esta venida acá. ¿Y cuántas almas se han salvado en ese año? ¿Cuántas? ¿Qué si ustedes no hubieran hecho ese movimiento evangelístico? Más de 10,000 se han sido. ¿Se dan cuenta que han llegado una gran cantidad de personas? ¿Qué si ustedes no hubieran tenido esa inspiración para empezar ese movimiento evangelístico? ¿Ve? No hubiéramos tenido este resultado en un año. Y Dios puede permitir que en este año pueda ser hasta el doble. Dios puede hacer muchísimo, muchísimo más, pero ya, de hecho, si nos da el mismo resultado, ya es bastante, porque no lo teníamos antes. De repente surgió esta inspiración y se produjo este resultado que hoy tenemos. Y ustedes recuerdan que el hermano William nos daba siempre dos cosas que son determinantes en cuanto al tiempo, que determinan el tiempo, que la culminación de todas las cosas, él da dos cosas. El hermano Branham también y el hermano William. Una de ellas es que la iglesia no puede ser levantada incompleta. La evangelización. Tenemos que seguir evangelizando porque la iglesia no puede ser levantada incompleta. ¿Y qué es la palabra que dan ellos? Cuando ese último escogido llegue, entonces se habrá terminado este tiempo. ¿Cuándo será eso? Bueno, solo un profeta nos puede decir cuándo. Pero, de todas maneras, la evangelización es determinante, porque hasta que no entre ese último escogido, ¿y cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van, si no hay nadie que vaya y les lleve el mensaje? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a recibir? Entonces, ven ustedes que es determinante. La otra cosa que da él como determinante es que sin esa carpa no habrá, hasta que esa carpa no se termine, no habrá ni resurrección ni transformación. Pero la carpa puede estar terminada, pero si no llega el último escogido, no puede haber resurrección. Entonces la carpa puede estar determinada, es uno de las claves que da el profeta. Pero tiene que llegar ese último escogido y solo podrá ser hallado si nosotros cumplimos la comisión que el Señor nos mandó. Porque esa comisión es ¿hasta cuándo? Dijo el hermano William. La comisión que Cristo nos dio es hasta que entre el último escogido. Ya el hermano Branham dijo que cuando el último escogido se ha echado en el trono de Dios, él sale del trono de intercesión y hace el reclamo y ya todo se terminó. Son dos cosas fundamentales. Por supuesto, hay una señal que dan ellos, serían tres, pero diríamos la señal que nos dan los profetas. La señal de Dios siempre es la señal del fin, del tiempo del fin. Un profeta, sí.
El tiempo de que Juan se presentó sobre la tierra estaba dando la indicación de que el fin de la dispensación de la ley estaba terminando. Porque Juan fue el último. Juan fue el último mensajero de la ley. La ley, dice la Biblia, que la ley y los profetas llegaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Ahí terminó. Quiere decir que la presencia de ese profeta era determinante y él estaba justamente presentando al profeta que iba a introducir la gracia, el nuevo profeta. Entonces, eso era el fin. Y ahora, el fin de este tiempo es ese profeta precursor que nos viene avisando de que ya estamos en el tiempo del fin. El hermano William lo da aquí en este mensaje. Es un mensaje que ustedes ya deben tener, si no lo buscan, porque es bien importante. El mensaje de la última profecía para esta generación. El hermano William lo predicó ahí en Bogotá en el 97. Él dice, desde el año 1963 en adelante, encontramos que tienen que estarse cumpliendo las últimas profecías desde el 1963 en adelante. Y lo repite, desde el 1963 en adelante, la última profecía para esta generación tiene que estarse cumpliendo. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo empezó el cumplimiento de esa última profecía? Desde el 1963, el 28 de febrero de 1963 en adelante. Ahí comenzó. Es decir, que el 28 de febrero en adelante es un nuevo principio, es una nueva etapa, es un nuevo orden, es algo, ¿cómo es que lo dice el Señor ahí en Lucas? Debe ser Lucas 21, ¿no? Donde él habla de que cuando aparezca esa nube, que dice, cuando lo veamos en la nube. Lucas 21 es, ¿verdad? Sí, debe ser, digo yo que debe ser como el 30. ¿Ah? Ajá, ¿cómo dice? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ajá. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero se dieron cuenta ustedes, cuando comiencen, quiere decir que la presencia de esa nube iba a ser un comienzo de algo. Ahí estaba Dios haciendo un comienzo. Así que estaba terminando una cosa y comenzando otra. Eso es importante, esas palabras de Jesús. Que cuando ustedes oyen a Jesús allí, dice que... Sí, eso es en Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen, bueno, el 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Y qué pasará cuando esto comience? Cuando estas cosas comiencen, es un comienzo. Esa nube iba a traer un comienzo. Estas cosas comiencen a suceder. Erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, desde allí en adelante. Y esto es lo que dice aquí el hermano William, que desde el 28 de febrero en adelante, dice, desde el 28 de febrero de 1963 fue el día en que aparecieron esos 7 ángeles mensajeros
al precursor de la segunda venida de Cristo. Y uno de esos ángeles mensajeros lo arrebató. Y bueno, hermano Branham lo narra así, que uno de esos ángeles lo tomó, lo llevó a esa reunión cumbre que había. Hermano William lo habla en un mensaje que se llama la reunión cumbre, una reunión cumbre que había allí en el cielo, ahí en el aire. Y fue llevado juntamente con los otros ángeles. En cuerpos teofánicos estaban todos, dice el hermano William, que todos estaban, sí, que el hermano Branham, el cuerpo de él se quedó aquí. Entonces lo que fue en teofanía. Y el ángel del Señor también estaba en teofanía, dice. Todos estaban en cuerpos teofánicos. Aún el séptimo ángel mensajero fue en un cuerpo teofánico también. Y ahí estaban reunidos 8 ángeles. Porque él es el que sabe cuántos estaban. Estaban 8, 7 y uno más. El hermano Branham contó 7. Pero y si se contaba él, eran 8. Cuando eso estuvo ocurriendo, miren ustedes la importancia de esto, cuando eso estuvo ocurriendo, el reverendo William Branham se encontraba en las montañas de Arizona, por ese territorio por allí. Y fue arrebatado en espíritu para estar con esos ángeles mensajeros de Dios, por cuanto él era el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia. Entonces dice, mire lo que dice aquí el hermano William, para no leerles mucho, porque este mensajito es un poco largo. Y para ese tiempo que el hermano Branham estaba allá en Arizona, yo me encontraba en Puerto Rico, también en las montañas de Puerto Rico. En el mismo tiempo, ¿ven? Era como una casualidad. Como una casualidad que el hermano Branham estaba por allá en Arizona, en la montaña, y una casualidad que el hermano William en esa misma fecha. Una diosidencia. Sí. Ahí había una cosa muy tremenda. Estaba yo también en las montañas de Puerto Rico, allá, dice, por un lugar que se llama Lares, en una montaña de Puerto Rico, allá en un retiro espiritual. De allí salí predicando la palabra de Dios de ese retiro. De ese tiempo en adelante ya yo comencé con el ministerio formalmente, llevando la palabra de Dios por diferentes lugares de Puerto Rico, en parques, plazas, en lugares públicos, en iglesias, en templos y también viajando a otros países y así llevando a cabo la obra del Señor Jesucristo. Ahora, miren ustedes, qué casualidad, ¿verdad? ¿Cómo comenzó la obra de Cristo? Él fue bautizado por Juan. Bueno, búsquenlo ahí también en el capítulo 3 de Lucas, vamos a ir, en Mateo también está, pero vamos a irnos con Lucas, que estamos acá hablando de Lucas. En el capítulo 3 encontramos nosotros que al final, por acá dice que en ese capítulo, Jesús mismo al comenzar su ministerio, estaba comenzando su ministerio. Sí. Está en el verso 21, capítulo 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, estaba comenzando, era como de 30 años, hijo
según se creía de José, que era el hijo de Elí, y ahí te da la descendencia de Jesús. Y entonces, una vez que Jesús fue bautizado, ¿qué dice el capítulo 4? Jesús, lleno del Espíritu Santo, porque aquí nos dice que descendió de él el Espíritu Santo en el verso 22. Y en el capítulo 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto, para ser tentado. ¿Cuántos días estuvo ahí? 40 días y 40 noches. Saben ustedes que el hermano William estuvo 41, ¿no? Un día más. Así dice él, yo lo creo. Así que estuvo un día más. Pero de todas maneras, ¿de dónde salió Jesús a su ministerio después del Jordán? Pasó al desierto. Tuvo los 40 días de ayuno y de ahí salió a ministrar, salió a predicar. ¿Dónde empezó? Pues empezó en la misma iglesia donde él había nacido, o digamos donde se había criado más bien, porque Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, ¿ve? Ahí fue, ¿ve? Donde entró a Galilea y fue a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí. Entonces, vean ustedes, comenzó su ministerio Jesús después de ser bautizado, comenzó su ministerio después del retiro de 40 y 40 noches de ayuno. Es lo mismo que pasa aquí con William, el mismo ejemplo, ¿se dan cuenta? Él estuvo en las montañas del Ara, dice 40 días y 40 noches, y de allí dice, de allí comencé, ¿ve? Allá en ese retiro espiritual, y desde allí salí predicando la palabra. ¿No es lo mismo que pasó aquí con Jesús? De ahí salió del desierto y predicando la palabra. De ahí salí predicando la palabra. Dice, ahí salí predicando la palabra. De ese tiempo en adelante ya comencé en el ministerio formalmente. Comenzó su ministerio. Dice, y este ministerio que ha estado siendo manifestado desde el 1963 hacia acá, de ahí en adelante, ha sido el ministerio que ha estado trayendo el mensaje del Evangelio del Reino y ha estado anunciando y revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Pero fíjense ustedes que esas palabras que usa Jesús ahí en Lucas, cuando estas cosas comiencen. Entonces la aparición de esa nube era un comienzo. Ahí había un comienzo. Jesús dijo que iba a haber un comienzo. El comienzo de este tiempo en que estamos, dice el hermano William, de ahí en adelante apareció ese ministerio. La gente no sabía, ¿no? Nadie se daba cuenta de eso, pero Dios sí sabía y Él también sabía. Porque en esa montaña le fueron reveladas muchas cosas y Él estuvo esa conexión con lo que estaba pasando con el hermano Branham en Arizona, de tal manera que él todavía tiene esa libreta donde él tenía anotado todo eso. Sí. Y él me cuenta que ahí donde estaba llegaban fieras y él tuvo que clamar a Dios, pero
ángeles de Dios también llegaban y lo ayudaron, lo socorrieron. Y él, cuando él le pidió al hermano Joel que fuera a preparar el mensaje, ¿cómo se llama ese video? Que no sé si Joel lo fue a preparar, no sé, nunca lo vi, pero Joel fue a firmar exactamente el lugar, que fuera a la montaña, que consiguiera una casa, le dio la dirección, y le dijo, reúne a la gente de esa casa y pregúntales qué oían ellos por las noches. Entonces Joel dice que él estuvo ahí con esos hermanos, los viejitos ya habían partido, pero estaban los hijos. Y ellos dicen que la mamá y el papá de ellos los reunían en la noche y salían y se oían voces, cantos de ángeles allá arriba, a donde estaba el hermano William, y se oían ángeles cantando en ese lugar. Y también dijo el hermano William eso, de que había fieras. Busquen ustedes a ver si cuando Jesús estuvo en los días de, a ver si hubo fieras. En el libro de Marcos debe haber algo. Cuando estuvo allí, voy a ver quién lo consigue rápido. En el libro de Marcos debe haber, digo yo, que sea Marcos el que... 1:13, ¿cómo dice? ¿Se da cuenta? Llegaban ángeles también. Todo eso pasó también allí, en esa montaña, porque las personas, los hermanos, y fueron a la iglesia, porque él los invitó, el hermano William le dijo que los invitara, los que estaban en esa casa, y testificaran. Y ellos fueron a la congregación. Y ellos dicen que ellos veían, ellos sentían, había como una luz que aparecía, pero oían cantos de ángeles allí. Ve que había ángeles también con Jesús, pero hermano William me dice que en la noche llegaban fieras a ese lugar, y es lo que estaban en una cuevita ahí, no tenía ni arma ni nada con qué defenderse. Tenía que estar clamando al Señor, y Dios lo guardó. Entonces, es para que ustedes más o menos se den cuenta que allí hubo una especie de comienzo, ¿no? Hubo un comienzo allí muy importante. Sí, dice que ahí hubo... Ese es el ministerio, dice que ahí comenzó, el ministerio que comenzó en el 1923 hacia acá. Es el ministerio que ha estado trayendo el mensaje del Evangelio del Reino y ha estado anunciando la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo. Ese es el ministerio con el cual los escogidos de Dios serán llamados y juntados en el día postrero. ¿Qué fue lo que dijo Dios que haría en el tiempo final cuando mandaría su segunda venida? Gran voz de trompeta para juntar a los escogidos. La gente está esperando otra cosa, pero Dios va a hacer lo que Él dijo. ¿Cómo se han juntado estos escogidos? ¿Cómo llegó usted? Usted mismo no sabe ni cómo. Pero usted oyó y creyó. ¿Y por qué oyó y creyó? Porque estaba ordenado para creer. Si no, ¿cuánta gente como ustedes no oyeron y no creyeron nada? Dijeron que eso no era así. Pero usted creyó, y no solamente acá, ustedes. ¿Cuánta gente se han juntado en México? ¿Cuánta gente por ahí en la Sierra Madre de México, ahí en Silictra, donde toda esa cantidad de indígenas que hablan el idioma de ellos? Bueno, Roberto conoce de eso por allí. Tú has ido por ahí, por esa zona, ¿no? Sí, por toda esa zona por ahí hay antenas, hay grupos, y hay... ¿Cómo respondieron? ¿Cómo respondieron el grupo de los Aymara? No hay ninguno por aquí de nosotros de los que conozca... Bueno, ellos han ido allá. Cuando empezó el grupo ahí en los Aymara fue por un accidente de un avión que se nos accidentó y tuvimos que quedarnos allí un sábado y un domingo porque no había cómo seguir en La Paz, y de ahí fuimos a hablarle a los indígenas. Y miren ustedes,
¿Cómo oyeron esa gente esa gran voz de trompeta? ¿Cómo se juntaron? Ya no son una iglesia, ya son muchas. Por el lago Titicaca hay montones ya de iglesias. ¿Cómo lograron? Dice él, ese es el ministerio con el cual los escogidos de Dios serían llamados y juntados en este día postrero. No es por otro. Ese mensaje que manda el Señor es para juntar a los escogidos. Ese es el mensaje, ese es el que hay que usar para juntar a los escogidos. Y para regocijo de los latinoamericanos, ese ministerio ha sido enviado a la América Latina y al Caribe, porque ahí es donde está la mayoría de los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios que completarán el número del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y así se completará el número de los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. De allí en adelante encontramos, después de eso que pasó allí, de ese ministerio que empezó allí en Puerto Rico en el 1963, de ahí en adelante encontramos que este ministerio que ustedes han estado viendo, trayendo la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino, y dando a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la última profecía para esta generación. Este ministerio que ustedes han estado viendo estaba prometido en la palabra de Dios como el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, dar testimonio en todas partes, en todas las iglesias, dar testimonio de todas estas cosas correspondientes a esta generación, para dar testimonio de la última profecía para esta generación y dar a conocer que alrededor de esta última profecía, que es la profecía de la venida de Cristo para el día postrero y para esta generación, alrededor de esa profecía giran todas las demás profecías correspondientes a este tiempo final. Todas las demás profecías dependen del cumplimiento de esa última profecía. Así que sin ese ángel no podía venir el cumplimiento de eso. ¿Ve? Para esta generación. Ahora hemos visto que así como comenzó el ministerio de Cristo 2000 años atrás, después de un retiro espiritual que tuvo luego de ser bautizado por Juan el Bautista, y luego el Espíritu de Dios lo llevó ahí al desierto y estuvo allí 40 días y 40 noches, o sea, que estuvo un ayuno de 40 días y 40 noches y después salió predicando el Evangelio. Dice, así como hemos visto eso allá, y llevando a cabo el ministerio correspondiente a aquella generación. Es la misma forma, hermano. El ministerio correspondiente a la primera parte, los primeros años, 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, y el ministerio final de la Iglesia del Señor Jesucristo tendrá operando en medio de ella, es el ministerio de Cristo repitiéndose nuevamente en medio del Israel espiritual. O sea, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el ministerio del Hijo del Hombre prometido para ser manifestado en el día postrero. Ese es el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, nuevamente repitiéndose en el día postrero, en la iglesia del Señor Jesucristo, para bendición de todos los hijos y de las hijas de Dios. No importa dónde se encuentren, no importa que estén en tal o cual país, no importa que estén en tal o cual grupo religioso, eso no importa. ¿Saben lo que importa? Es que la persona escuche la voz de Cristo.
Cristo. Si no importa dónde esté, lo importante es que usted le lleve la voz de Cristo. Que es importante que la persona escuche la voz de Cristo por medio del ministerio final, del ministerio de Jesucristo a través de su ángel mensajero, dando testimonio de estas cosas en la iglesia, para así los escogidos de Dios recibir el llamado final, el llamado de Jesucristo para poder recibir la fe, para ser transformado y raptado e ir a la cena de las bodas del Cordero. El ángel dice, ahora vienen las palabras del ángel, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces no dice también bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que está haciendo el ángel con este mensaje? Está invitando, está llamando, está haciendo el llamado. Esos son los bienaventurados, los que oyen, los que responden. Porque usted lo que está ahorita es aceptando la invitación para entrar a la cena de las bodas del Cordero. Eso es lo que está pasando contigo cuando tú recibes ese mensaje. Estás aceptando esa invitación. Ya tienes la invitación y hay bienaventurados los que son invitados ahí, ¿no? Ya usted la tiene. Es algo muy hermoso. El ángel dijo, es bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Ese es el llamado de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, llamando a todos los escogidos en este día postrero, en este tiempo final, en esta generación, para la cena de la boda del Cordero. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Es el tiempo que desearon vivir los hijos de Dios en otras edades y en otras dispensaciones. Ya este ministerio de Jesucristo manifestado en carne humana, este ministerio que ustedes han estado viendo desde el 1963 en adelante, ya está en la tierra. Vean ustedes lo creen. ¿Sí es? Ese ministerio está en la tierra. Ya está en la tierra. Así lo dice el mensajero de Dios. Y ha ido en una forma progresiva, dándole al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, la palabra del día postrero, la palabra correspondiente a esta generación, para que así la iglesia del Señor Jesucristo esté despierta y esté viendo y escuchando a Jesucristo. Así que, ¿cuál es la iglesia del Señor Jesucristo? La iglesia del Señor Jesucristo está identificada en aquel grupo que oye al ángel. Está identificada en el grupo que está recibiendo la invitación para estar en la cena de la boda. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que mucha gente se llaman iglesias, pero ¿estarán recibiendo ellos esa invitación? ¿La están aceptando? ¿La están amando? ¿Están gozosos y felices por tenerla? No, no les interesa. Pero a nosotros sí nos interesa. ¿Ve? ¿Cuál entonces dice él, la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Ve? Ahí está, la que estará recibiendo para que así la iglesia del Señor Jesucristo esté despierta y esté viendo y escuchando a Jesucristo, el ángel del pacto, velado y revelado en carne humana en este día postrero a través de su ángel mensajero, dando su mensaje final bajo el ministerio de Jesucristo a través de su ángel. Vean ustedes, esto es importante, pero el ángel mensajero de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El ángel mensajero no es el Señor Jesucristo, así que ninguna persona podrá decir que Él se está haciendo Jesucristo, porque Él no es Jesucristo, pero Jesucristo estará en Él, operando el ministerio final, para darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder en esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. Jesucristo estará en Él. Y para darle a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo,
la venida de nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, velado y revelado en su ángel mensajero, dándonos su mensaje final. El mismo Jesucristo dijo, yo Jesús envío mi ángel. El ángel no es Jesucristo, pero Jesucristo lo envía. Yo Jesús, el mismo Jesucristo dijo, yo Jesús envío mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel mensajero del Señor Jesucristo es el que viene con el ministerio de Jesucristo para este día postrero, para esta generación en la cual nosotros estamos viviendo, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder y así obtener el conocimiento correcto de todas las cosas que están profetizadas para suceder en esta generación. Pero se dan ustedes cuenta que Jesucristo es el centro, es la base. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo Dios lo creó por Jesucristo. Toda la creación en sí, Dios la trajo a existencia por Jesucristo. Y todo lo que Dios ha hablado a su pueblo lo ha hecho por Jesucristo. No me lo consiguen ustedes por ahí en la Biblia donde dice, y el Espíritu de Cristo que hablaba en los profetas. ¿Ah? Es en Primera de Pedro, por ahí, capítulo 1, verso 8, 10, 9, por ahí. De Primera de Pedro, capítulo 1, debe ser como el verso 10 en adelante. 10, 11. Ajá, que profetizaban. Profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Ajá. inquirieron, Sí. diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ve? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién era el que estaba hablando en ellos? Era el Espíritu de Cristo. Ellos no hablaban por su cuenta, sino el que estaba hablando por ellos era el Espíritu de Cristo. Lo que pasa es que la gente se confunde, porque cuando habla del Espíritu de Cristo, te habla del Espíritu de Dios y te habla del Espíritu Santo. Entonces las personas creen que son tres espíritus distintos. Y resulta que el hermano Branham dice, no hay más que un solo espíritu, y es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios. Es el mismo. ¿A través de quién trajo Dios la creación del universo? A través de Cristo en cuerpo teofánico, ¿no es así? Todo fue hecho por Él y para Él. Y luego cuando va a hablar por los profetas, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu de Cristo. Y después cuando viene aquí a la tierra y se hace carne, ese Espíritu de Cristo, para poder cumplir todo lo que los profetas dijeron acerca de Él. Cuando ese Espíritu de Cristo viene y se hace carne aquí en la tierra, y cuando se va dice, no les voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, vendré otra vez. ¿Y en qué forma viene? ¿En qué forma vino? Porque él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré y estaré con vosotros para siempre, hasta el fin del mundo. ¿Y en qué forma vino? En el Espíritu Santo, y resulta que es el mismo Espíritu de Cristo. Puede que la gente se confunda y creen que el Espíritu Santo fue uno diferente al Espíritu de Cristo y que es diferente al Espíritu de Dios. No, señor, hermano Branham dice es un solo Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo, por eso es que ustedes ven a Pablo que dice, no soy yo, es Cristo en mí. O sea, ¿quién fue el que entró ahí en Pablo? El Espíritu de Cristo. ¿Y quién estuvo en Ireneo? ¿Y quién estuvo en William Branham? Espíritu de Cristo. ¿Y quién está hoy trayendo esta revelación y este ministerio final? El Espíritu de Jesucristo
en William Soto Santiago. Pero ¿quién es el que hace la obra? El Espíritu de Cristo. ¿Ah? Ven, y luego el mismo Señor Jesucristo dijo, sin mí no van a poder hacer nada. Separado de mí, nada van a poder hacer. Entonces, nadie va a regresar al Padre si no es por el Espíritu de Cristo. ¿Ven? Entonces ustedes encuentran que esto es una revelación que tienen que ser recibida por los hijos de Dios para que sepamos que no es ningún hombre el que está haciendo esta obra. Es el mismo Jesucristo, Redentor, Salvador, que está usando estos hombres. Y les agradezco muchísimo porque fueron usados allá en la isla de Margarita. Ustedes vieron toda esa cantidad de familias que lloraban cuando se acercaron, lloraban hombres y mujeres. ¿Tú viste, no? Cómo lloraban de alegría, de felicidad, y yo me bauticé, me decían, yo me recibí al Señor. Y qué cosa tremenda. Entonces, quiero dar gracias a Dios por eso, reconocer que es un trabajo muy grande el que está haciendo el Señor, usándolos a ustedes, porque ese trabajo que ustedes están haciendo tiene su gasto, tiene su costo, tiene gastos que ustedes hacen personalmente para viajar. Luego tienen también el desgaste humano, la energía que tienen ustedes que utilizar. En esos viajes hay desgaste, hay todo eso es indicado que están haciendo un esfuerzo. Y ese esfuerzo, pues Dios lo recompensará. ¿Ven? Gracias a Dios. Estamos muy agradecidos a Dios por esto que está haciendo. Y ahora, pues, ¿se van a detener ustedes? No, Señor. No, Señor. ¿Se van a dormir en los laureles? No. Dormir en los laureles, ¿quién me puede explicar qué entiende, lanchero, qué entiende por dormirse en los laureles? Que hace como conforte, como ahí, quietico, como una persona sin visión, ahí tranquilito, solito. ¿Ah? Eso es dormirse en los laureles. Usted se sintió, mire lo que hicimos, así que ya esto es, ya aquí estamos bien, ya llegamos. Entonces se duermen en los laureles, y los laureles es una recompensa que usaban los romanos. Cuando una persona venía, un general, venía de una batalla, y entonces el emperador venía y le acomodaba los laureles, le ponía los laureles, y ese general ya estaba siendo indicado de que era un gran general, que había tenido una gran victoria, y ya él entonces se iba a dormir en los laureles, a decir, ya yo soy un gran general. Pero si él decía, sí, yo tuve esa victoria, pero puedo tener otras, me voy a entrenar mejor para entrar a la otra. Y si en esta tuve triunfo, en la otra tengo. Y si en esta me dieron esos laureles, cuando vuelva me darán unos mayores. Entonces ya, eso es dormirse en los laureles. Ustedes no se van a dormir en los laureles, porque la obra todavía no se ha terminado. Todavía tenemos muchas almas, muchas gentes que tienen que llegar a conocer al Señor y a la palabra de Dios. Amén.
Tenemos la obra de Guadalajara, que algunas personas, y quiero aclararles esto, que eso no es así, han llegado a pensar que es el hermano Miguel. Ya me han interpelado algunos: oye, hermano Miguel, este movimiento que tú estás teniendo mundial, no estás compitiendo con el hermano William. El muchacho, pero ¿quién? Yo. Sí, el movimiento. No, yo no soy eso no, esa inspiración. Ustedes saben que la mente mía y mi ministerio está, cuando el mensajero me llamó, que me dijo, vete al África por última vez, regresa, que tienes una tarea que hacer. ¿Qué será? William me dijo, cuando vengas te digo. Y entonces cuando regresé me dijo, Miguel, llegó el tiempo de empezar la gran carpa catedral. Es más, esto está un poco atrasado. Ya es tiempo en que esa carpa estuviera levantada. Pero tenemos que empezar buscando el terreno, porque ¿dónde vamos a poner una carpa grande si no tenemos terreno? Tenemos que empezar comprando el terreno. Y tú tienes que ir, ya de aquí en adelante, déjale los viajes al África a otros, y tú encárgate de juntar ese recurso para comprar esos terrenos. Y cuando ya tengamos los terrenos, vamos a dar el primer paso para la gran carpa catedral. Ve que él me encargó eso. Yo le decía al hermano, no, eso no es así, yo no estoy haciendo ningún movimiento. Esa inspiración fue del hermano José y de otros evangelistas ahí en Chile, que ellos vieron la necesidad de evangelizar y gracias a Dios que lo hicieron, le dije, porque yo estoy agradecido de lo que Dios los haya usado, pero no soy yo el que estoy presidiendo ese movimiento. Donde yo voy y ellos van, yo veo almas salvadas y como yo me siento feliz, porque a mí me gustaría que en cada lugar donde yo vaya hubiese almas que reciban al Señor. Y eso para mí es una gran satisfacción. Bueno, y así ha sido. Había un hermanito que estaba trabajando con ustedes en Acapulco. Y ustedes le dijeron, mire, el hermano Miguel va a estar en... No, el hermano Miguel, él es de Oaxaca, sí, pero el hermano Miguel va a estar en Pachuca. Vete allá y una semana antes que él llegue y empiece a evangelizar, porque yo llegaba allá en la iglesia de Pachuca y pues no había fruto. Y entonces el hermanito se fue. 16 almas se recibieron al Señor ahí. Se bautizaron. No lo que recibieron más, pero se bautizaron. 16. Y eso para mí es un fruto grande. Y estaba viniendo él del movimiento de Acapulco, que él vio la obra y aprendió cómo se hacía. Porque el asunto está en que este movimiento evangelístico que está dando este fruto tan hermoso en toda la América Latina, no solamente este es el fruto que está dando, hay otro fruto. ¿Cuál es el otro fruto? Que tú ves grupos evangelísticos que se están levantando en todas partes. ¿Ves? Y eso es un fruto que está saliendo de ustedes. La inspiración estuvo aquí, pero bueno, ya ustedes ven, esa inspiración ahora se está regando allá en Venezuela. Ahora cuando mi esposa cumplía los 50 años, ella me dijo, yo quiero un regalo del Señor. ¿Y qué tú quieres? Para ver si yo te lo busco por ahí. Y entonces ella me dijo, no, yo quiero el mismo regalo que tú recibiste en la isla de Margarita. Le digo, ay. Oh, muchacha, le dije, pero sí, ese mismo regalo, que la familia mía también llegue al Señor, porque yo les he hablado y que Dios me dé un regalo de almas. Le dije yo, bueno, yo tenía muchos años que ella me invitaba para el cumpleaños de ella y yo no voy a poder estar. Siempre estaba ocupado en una gira, en otra, pero yo dije, cuando cumpla 50 años cuenta con eso.
50 es jubileo y 50 es un tiempo que dice el hermano Branham que es la realización de la vida del ser humano. Entonces yo le dije, cuando te llegues a eso, estás seguro que yo voy a estar. Entonces ya tenía esa promesa, tuve que llegar un día, 2 días antes. Y entonces le dije, ¿tú quieres tener eso? Pues háblate con los hermanos evangelistas que comiencen a evangelizar. Y comenzaron como 4 o 5 días antes de yo llegar, hermano. Y miren, fueron inspirados en este mismo movimiento, ese grupo de evangelistas allí. 846 almas bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Es una cosa tremenda. Muchos de los que estaban allí habían estado con ustedes y habían aprendido cómo se hace. Entonces, ven ustedes que hay, como les digo yo, hay un fruto extra que ustedes están dando, que es el fruto de la inspiración que están recibiendo esas personas. Ahí en Brasil me escribieron, pues, Casio, que estaba por aquí, Casio, que me escribieron de Brasil, un grupo de hermanos por allá evangelistas que se unieron y me mandaron, mira, 48 almas bautizadas y otra ocasión me dieron 70. Y yo digo, oye, pero ves tú. Ah, bueno, pero ya tú ves que hay un fruto extra. Y le digo, no, yo no soy el que estoy haciendo eso. Le dije, porque algunos hermanos pensaban, no, hermanos, y son gente buena, gente de Dios, pero que creen que yo estoy liderando un movimiento contrario al hermano William. ¿Y cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ser contrario un movimiento evangelístico que está salvando almas, chicos? Eso no puede de ninguna manera. Eso tiene que ser una cosa, yo tengo que estar feliz. Y si veo almas llegando y estoy orando para que la carpa esté pronto levantada, y resulta que en muchas de esas actividades he visto gente de las nuevas que, mire, ¿qué es lo de la carpa? Eso es un templo que se está haciendo y ¿puedo yo colaborar? Sí, pase y colabore. Gente nueva. Le dije, ¿tú sabes lo que es que está llegando gente nueva que van a colaborar? Chacho, debiéramos estar felices. Le dije, no, ese movimiento no lo estoy haciendo. Es un movimiento inspirado en la Biblia, inspirado en Dios, porque Dios fue el que mandó a hacer eso, que evangelicemos. Y Dios está usando a esas personas para que lleguen muchas almas y está usándolos también para que otros se atrevan a hacer lo mismo y está produciendo un gran resultado. Miren, ahí en Maracaibo, llegaron en 2 días, 3 días de trabajo. Cuando yo llegué a Maracaibo, Jairo quería tener un fruto. Y cuando el hermano Miguel viene aquí, nos vemos, vamos a trabajar, vamos a buscar, y buscó un hermano evangelista con un equipo y casi 400 personas se bautizaron. Era bastante. Y entonces uno ve que están surgiendo estos grupos evangelísticos en el llano venezolano, en Brasil, están en muchos países. En México siguen también apareciendo almas, gentes también evangelizando, con el movimiento evangelístico, dando, ¿cómo llaman eso? Talleres evangelísticos. Eso es lo que ustedes hacen. Entonces no es el hermano Miguel, no, yo sencillamente disfruto de la bendición de ver que el Señor los está usando. Y que yo llego a un lugar y veo que ellos llegan y me ayudan. Mandan una persona, un hermanito que mandaron sencillito, y es un hermanito por ahí de Oaxaca, pero que vive ahí en Pachuca. Y miren cómo dio ese resultado tan bonito. Entonces, así mismo, pues yo les quiero decir que sigan adelante, porque siempre que hay una obra para hacer, siempre habrá gente que encuentran que está bien y otros encuentran que está mal, que eso no se debe hacer.
Pero usted sabe que tenemos el mandamiento del Señor de hacerlo. Y ese mandamiento ya nos dijo el hermano William que esa comisión no puede parar hasta que entre el último escogido. Entonces yo les recomiendo que sigan trabajando. Sigan trabajando. No, si alguien le dice, este es el movimiento de Miguel Bermúdez. No, Señor, este es el movimiento del Señor Jesucristo que nos mandó a predicar. No es el hermano Miguel Bermúdez que está hablando. No, Miguel Bermúdez disfruta de las bendiciones cuando nosotros vamos. Pero eso es todo. No tengo yo que... ¿Ves? Que hay para evitar estas malas interpretaciones que dan, que creen que Miguel Bermúdez está abriendo una cosa diferente. No, Señor, eso no es nada diferente, eso está en la Biblia. Y eso tampoco es Miguel Bermúdez que lo está haciendo. Miguel Bermúdez sigue con su mente en eso de la carpa que el mensajero me encomendó, pero no puedo ignorar que el mismo mensajero y el hermano Branham también nos dicen que sin que aparezca ese último escogido no hay transformación en rapto. La iglesia de Cristo no puede subir incompleta. Yo tengo que respaldar eso. Tengo que respaldar todo lo que glorifica a Dios. Lo único que tengo que hacer es mantenerlos a ustedes orando, que ustedes se mantengan humildes, siempre aconsejándoles eso, porque la tendencia humana y la humanidad pues es tendiente a creer que depende de sus habilidades, y no depende. Hay que ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios. David venció a Goliat, pero él no salió diciendo, miren, este David es tremendo. No dijo, el Señor me ayudó. Y yo con una piedra, tumbar un gigante que venía con armamento, venía con unos armetes de hierro y meterle la piedra por el único huequito que le quedaba. Eso no lo puede hacer un hombre. ¿Usted me entiende? Esa piedra para el gigante no era nada. No, ¿qué va a hacer? Es un piedra y palo, vienes a mí como si yo fuera un perro, espantando a un perro con piedras y palos. Chacho, yo soy un gigante. Sí, pero yo voy en el nombre del Señor, tú vienes yo vengo en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor ahí te va. Entonces, como dice el hermano William, esa piedra iba con una velocidad más grande que una bala. ¿Usted sabe lo que es romperle el cráneo a un gigante que tiene si el cráneo de la gente normal es duro, cuánto más será el espesor de un animal de eso? Que eso era una cabeza así, que David casi no pudo traerla arrastrando la cabeza. Y miren, le partió y se le metió. Eso fue Dios, dijo el hermano William. Y David le dio la gloria a Dios. Y David se mantuvo siempre en esa humildad. El Señor fue el que me llamó detrás de las ovejas. Yo estaba allí. ¿Ve? Siempre se mantuvo en ese espíritu. Me llamó detrás de las ovejas para que pastoree su pueblo, pero no soy yo. Entonces ahí tú ves que él dice, si Jehová no edifica la casa, dice, ¿qué? En vano van a trabajar los edificadores. Y si Jehová no guarda la ciudad, van a velar la guardia, en que sean muy valientes, no van a poder cuidarla. Pero si está el Señor con uno solo, que esté el Señor allí, puede hacer milagros. Porque eso es lo que se necesita. Entonces, mantengan ustedes siempre, yo lo que tengo que estar es siempre dándoles eso para que siempre se mantengan en ese nivel sencillo de humildad, reconociendo que es el Señor, glorificando a Dios
y dándole el crédito siempre al Señor. Si ustedes mantienen esa posición, el Señor los va a bendecir grandemente. El próximo paso, entonces, yo les agradezco porque yo voy a estar en Guadalajara con una invitación que me hizo el hermano Josué. Está por aquí, ¿no? Sí, Josué, aquí está Josué. Mira, Josué empezó una obra ahí en Guadalajara cuando no había nada. No sé si José se acuerda, Josué, que él me llamó un día y me dijo, hermano Miguel, yo veo esa ciudad tan grande, es una de las ciudades más grandes que existen aquí en México. Después de México, creo que es Guadalajara. La tercera debe ser Monterrey. Pues lo cierto es que él me dice, oye, pero ahí no hay nada. ¿Cómo es posible? ¿Qué puedo hacer yo? Le dije, mira, Josué, no sé si se acuerda Josué lo que le dije. Le dije, mira, Josué, yo sí me acuerdo lo que le dije. Comienza a orar. Reúnete con unos hermanos y comiencen a orar por esa obra, ya que Dios te la está poniendo en tu corazón. Esa obra ahí en Guadalajara. Algunos han ido y nunca han hecho nada. Se han regresado derrotados. Pero ponga el fundamento bien. ¿Te acuerdas, Josué? Estábamos ahí, creo que en el aeropuerto, ahí en Zihuatanejo, o en la oficina de Zihuatanejo. Mira, toma nota, le dije, toma nota, no olvides eso. Ahí anota punto número 1. Reunirme con un grupo de hermanos para orar semanalmente, y ese grupo de hermanos que se van a reunir contigo, que sean los mismos que te comiencen a ayudar para empezar a juntar, ¿qué? Un recurso que tú vas juntando y lo vas preparando. Cuando tengas ese recurso ya preparado, ya que Dios está poniendo eso en tu corazón, empieza bien, empieza con Dios, empieza buscando la alianza de Dios, empieza pidiéndole a los hermanos que te den un recurso y vayas juntando un dinerito, y cuando lo tengas juntado, ¿qué fue lo que te dije? Vete a Guadalajara con tu familia, lleva folletos, lleva mensajes, y esto es lo que William dijo. Y eso le dije lo que William dijo. Eso fue, yo estaba diciendo lo que William dijo, tal vez él no lo conocía, pero yo lo había oído en San José de los Campos. Una vez que William dijo, ¿quieren ustedes saber si en una ciudad hay simiente de Dios? Lleve la palabra, lleve el mensaje, lleve la voz de Cristo. Y si hay simiente, van a responder esa voz. Le dije, pues lleva el mensaje, lleva la palabra, lleva. Él llegó ahí, no había nada. Tendría que haber llegado a una hotel, a alguna posada, qué sé yo, por ahí. Porque en esa época no había nada. Y pon un teléfono, pon un apartado, alguna dirección, comienza a repartir, y que la gente tenga un teléfono donde llamar. Me supongo que empezaron a llamarlo. ¿Y que cómo sucedió eso? Bueno, la señal que Dios me dio fue que de ahí, cuando estábamos en Zihuatanejo, el otro día estuvimos en Acapulco, y en Acapulco presenté un niño y los papás eran de Guadalajara. ¡Ay, ya eso fue una señal, ya eso es una señal que Dios le dio a él, que yo no la conocía. Pero yo le dije, cuando tengas el dinero, vete allá. Se fue. ¿Tú tenías ahí en Guadalajara iglesia? ¿Tenías casa ahí? Nada. ¿Dónde llegaste? Debajo de un guayabo ahí. Bueno. Y un guayabo es una planta, un árbol, sí, un árbol frondoso. Y ves tú cómo comenzó. Y yo le dije, ya tú vas a ver si Dios te está enviando, Dios te va a respaldar, pero busca primero que sea Él que te guíe. Y miren, ya tienen el salón comprado ya tienen una iglesia o más de una. Hay 2 iglesias ya. Y con esta ida que ustedes van a ir, muchachos, yo creo que hasta Cali se les va a quedar corto con la... Ahí...
Es una ciudad que tiene, yo calculo, como 3 o 4 veces, quizás más, que Cali. Más gente que Cali. Sí. Yo calculo que Guadalajara es no sé cuántos millones tendrá Guadalajara. 10 millones. Cali lo más que tendrá serían 2 o 3 millones. ¿Ah? 4 millones. 4 y 4, 8. Todavía más de 2 veces. 2 veces y medio. Y eso 10, dice él, sin contar los laditos, los alrededores por ahí. Que esos son barrios grandísimos. Entonces, ven ustedes, a lo mejor allí van a tener, pero sigan adelante. Este es el primer, ya él me había invitado para ir a Guadalajara y yo creo que por fin conseguimos esa fecha. Él me había invitado varias veces, le dije, mira, no tengo el momento, pero cuando llegue ese momento Dios nos lo va a dar. Y yo no sé dónde le di yo esa fecha ya, eso fue a Acapulco. Sí. Le dije, bueno, ahí tienes esa fecha y ahora ustedes van allí. No soy yo que los envío, yo no invierto ni un peso en eso. Ustedes son los que hacen los gastos. Van hasta allá, José hace un esfuerzo grande, vaya preparándose porque esos movimientos tienen gasto. Sí, así. Ah, bueno, ya tú ves, entonces es bueno que coman bastante para que trabajen bastante. Bueno, entonces vean ustedes, ya tenemos por allí para el próximo... Para el próximo año, ¿verdad? Para el próximo año, porque ya este año se nos está yendo. Yo estoy regresando de esta gira, ya es por allí como el 20 estoy regresando a México. Y entonces tenemos también este otro que ellos quieren, pues ya que está el hermano Bernardo, me decía él, querían respaldar, el hermano Bernardo está por acá. Bernardo ha hecho un trabajo muy bonito. Toda la gente que yo he preguntado sobre cómo se porta Bernardo, pues en donde quiera que ha ido, siempre me han dicho que ha sido un ejemplo, que ha sido una bendición. Entonces, aprovechando que el grupo de Bernardo es pequeño, ahí tenemos como 3 o 4 grupos en Ciudad Juárez, porque está el hermano Luis, que yo creo que es Luis Gómez, que es el que tiene la iglesia más grande, ¿no? Y tiene Lico tiene la más grande. Luis Gómez y luego Lico. Lico es la iglesia más vieja que hay allí, porque el mensaje comenzó allí con Lico. Y Lico también es un gran hombre de Dios, un gran colaborador. Toda esa gente van a estar colaborando con Bernardo. Luis ya le dijo a él que sí, que él estaba dispuesto a colaborar, que le dijera a Bernardo que contara con su ayuda en todo. Así que el hermano Luis Gómez, que tiene el grupo mayor, va a estar. Y ustedes posiblemente van a estar, yo voy llegando como un viernes. El cierre con Bernardo, ustedes vayan trabajando entonces allí en Juárez, vayan trabajando con el trabajo como ustedes lo saben hacer. Y yo, de acuerdo a mi programa que tengo, pues llego como al viernes al mediodía, porque tengo actividades en San Potosí. Y entonces de San Luis Potosí viajo en la mañana al aeropuerto y de allí espero el vuelo de Juárez. Por lo tanto, les voy llegando cerca al mediodía, por allí. Entonces, ya de ahí en adelante, pues entonces vamos a ayudar también a Luis. ¿Ah? Un cierre grande con Luis el domingo. Entonces, todos los evangelistas que están abocados a ayudar a Bernardo en ese espacio de tiempo que ustedes disponen,
pues se van a concentrar para ir con Luis. Y yo quiero al llegar allí ver un fruto grandísimo, ver centenares de almas llegar ahí y que Luis se quede contento y feliz y que aún les lleguen al ICO gente también. Así que ellos van a llevar gente de todas partes. Y luego tienen también otra congregación allí, que es una persona que yo aprecio muchísimo, que es un hombre muy, muy especial, que es el hermano Francisco Sandoval. Él vive acá, pero trabaja, él tiene su residencia americana y él trabaja cuidando, creo que unos ranchos de unos americanos, y él atiende, porque es un tipo de eso que conoce, de rancho, de ganadería y de todo eso. Un gran colaborador, ese hermano. Pero su iglesia está del lado acá, ¿no? No, está en México. Es decir, la iglesia está del lado acá de México. Sí. Yo digo del lado acá es nosotros, y del lado allá ya es Estados Unidos, ya es. Bueno, luego de eso, hay una persona que me ha colaborado mucho en Venezuela, que yo voy a estar, ahora voy a estar viajando menos, quizás ustedes me van a ver, quién sabe cuándo, un par de años más, por aquí. Es muy posible, digo yo, porque ya yo quise solicitar la visa americana en Venezuela y no pude. Allá cuando fui la última vez me dijo, ¿y qué papi tiene usted a buscar visa aquí cuando el presidente de ustedes expulsó el cónsul expulsó los que firman la visa y los acusó de espías y qué sé yo, y cómo va a ser? Y aquí no hay nadie que le firme. Los que fueron reemplazados por Estados Unidos para mandarlo no les ha dado aceptación, no les da entrada, porque tienen que tener visa los americanos para entrar. Entonces, ¿quién le da la visa? Entonces ya yo digo, no, tengo que buscarla por México. Pero para buscarla por México estoy pensando en solicitar la nacionalidad mexicana para ver si me dan un pasaporte mexicano. Ya yo tengo mucho tiempo en México, yendo a México, pero me dijeron allí cuando fui a solicitarla que necesito estar un tiempo más largo en México sin moverme. En 2 años no me permiten más que 180 días para salir de México. Y ellos querían que, ¿por qué no empieza ese ciclo de una vez? Le digo, no, porque tengo una gira de 52 días. Y yo no la puedo ya eliminar porque ya tengo los boletos, ya tengo todo. Pero querían que eliminara esta gira para que comenzara el ciclo de los 2 años. No puedo. Tengo boletos y tengo todo ya. Y por eso no pude eliminarla, pero quizás ahora sí me van a limitar un poco para salir. Y ya va a ser muy difícil ya para yo poderme mover, a menos que Dios haga un milagro. Yo creo en milagros, ¿no? Yo le digo, pero bueno, y si ustedes no hace mucho aquí en México le dieron a unos deportistas que tenían 3, 4 días aquí y le dieron la visa, le dieron la nacionalidad mexicana a unos deportistas que lo que tenían eran 3 o 4 días. Yo tengo 23 años aquí en este país. Y, sí, pero te falta llenar ese requisito. Y yo, no, pero es que debe haber una consideración para una persona que tiene tantos años yendo por los pueblos, por los lugares, y llevando el evangelio por todas esas partes. Tendrías que apelar a una instancia mayor. Y yo, bueno, la instancia mayor que yo veo es Dios. De ahí para arriba no hay más nada. Vamos a apelar a Dios. Y Dios puede hacer que alguien mueva. ¿No? Este hombre, como sucedió ahora cuando fui a sacar mi pasaporte,
Usted sabe lo que es que era una fila desde la madrugada y cuando voy oyendo al hombre que venía cada media hora y descartaba a la gente. No, usted tiene que, aquí no damos pasaporte, usted tiene que tener una cita a través de internet. No la tiene, no, pues vaya y hágala, vaya y búsquela. Y entonces a la gente, no, y fue afuera. Y digo yo, Dios mío, yo no tengo eso, ni sabía que se necesitaba eso. Y ahora que le digo yo a este señor. Y yo ahí pasó la mañana toda, comía ahí una cosita ahí en la fila. Y por la tarde ya digo, ya veo que ya estoy llegando yo a la fila. Pero gracias a Dios él descartaba mucho. Y usted, sí, yo tengo la cita, pero no tiene el pago, no tiene la boleta que pagaste al banco. No, pues vaya y pague. Y cuando pague y traiga la boleta, me la muestra. Ya, bueno. Ya así iban descartando gente. Y cuando llegué, yo dije, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué le digo yo a este señor? Dame unas palabras, señor. Porque este hombre está de una vez fuera. Aquí no podemos perder tiempo, son mucha gente. Fuera. Porque mucha gente quiere irse, quieren sacar documentos. Entonces, cuando llego yo, y ¿usted cuál es su problema? Le digo que necesito un pasaporte nuevo. Entonces, cuando usted no necesita nada. Digo, ¿cómo no? Digo yo, usted no necesita nada, su pasaporte se vence en el 2020. Le digo, sí, tiene razón. Señora, así es, se vence el 2020, pero busque usted a ver si hay una página donde ponerle un sellito más. Eso está todo lleno. Y resulta que yo estoy unido a la embajada también de activistas por la paz y además voy predicando la paz de Cristo por todos lados, por todos los países en representación de esta nación y llevando la paz de Cristo desde acá por todos los países y por eso tengo sellos de todas partes. Entonces, déjame ver, pasó todas las páginas y vio que no había ni hasta en la contratapa había sellos. Entonces digo, Aurora, a este señor hay que darle un pasaporte inmediatamente. Porque este señor va representando a Venezuela con la paz. Llévele, dale un pasaporte de una vez. Yo estaba preguntando, señor, ¿qué le digo yo a este hombre? No sé qué decirle, pero Dios me puso eso. Pase adelante, mira, váyase con esa señora, ella le va a dar el pasaporte. De una vez denle el pasaporte para que no pierda tiempo. Oye, qué bendición, la gente no lo creía. No lo creía que yo salía de allí con pasaporte. Pero ven ustedes, puede Dios hacer milagros. Y yo estaba orando y después estuve orando en esa fila, Señor, ¿qué le digo yo a este hombre? Porque yo veo que este hombre echa todo el mundo para afuera. No tengo tiempo para discutir con usted, váyase. Y yo, Dios mío. A mí me dijo, usted no necesita nada, su pasaporte se vence el 20. Le dije, sí, pero espérese, pero busque una paginita, ahí no hay donde poner sello. Trabajo con la paz, voy llevando la paz de Cristo por todos lados. Yo soy representante de ese mensaje. Y entonces él, oiga, cuando vio que no había nada, dijo, de una vez llamó a la Aurora, démele un pasaporte. De inmediato. Sin pérdida de tiempo. Los pasaportes siempre cogen una semana, 2 semanas, y yo tenía que viajar. Y ya me lo dieron de una vez, de un solo tarrayazo. ¿Podrá Dios? Asimismo, pienso yo que puede haber en algún momento, pues, alguien que diga que sí me pueden dar la nacionalidad. Dios puede obrar. Y de repente, si es así, entonces sí, nos vamos a ver pronto por acá. Bueno, yo regreso a Venezuela ya eso es como para febrero, ¿no? Febrero por ahí regreso a Venezuela y de allí
vamos a estar en Maracaibo. Voy a escribirle ya de una vez a Jairo porque vaya preparándose. Jairo es un gran colaborador y es un hombre muy dispuesto para el trabajo de la obra de Dios. Para que entonces estemos ahí en Maracaibo, ¿verdad? Ustedes me ayudan ahí. Y después entonces el próximo lugar es Austin. Ojalá que ya yo tenga la visa para esa fecha. Eso ya eso sería un super milagro. Pero como para Dios no hay nada imposible. Entonces estoy ya los hermanos, sí, hay muchos lugares donde ustedes van a estar que yo no voy a poder estar, pero ustedes sigan yendo a los lugares donde Dios los lleve. No tienen que, solamente yo disfruto de la bendición de ustedes cuando ustedes van a un lugar pero donde ustedes vean que tengan que ir, no se preocupen por mí. No iremos a ningún lugar a menos que usted nos diga. No, pues vayan a todos los lugares donde Dios les invite, porque hay muchos lugares que están necesitando de esta obra evangelística. Además, recuerden ustedes que esa presencia de ustedes allí inspira a gente de la iglesia para hacer la obra evangelística. ¿Ve? Que Dios les bendiga grandemente. Quería pues comentarles estas cosas y que ustedes estén presentes, que mucha gente están interpretando que es un movimiento del hermano Miguel. No, esto no es un movimiento del hermano Miguel, esto es un movimiento del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que está presente en todo esto. Muy bien, los videos que ustedes tienen ya, yo creo que estos ya los tienen. Yo sencillamente creo que le había dado a José algunos juegos de estos, no le di por allá en algunos, ¿no? Sí, bueno, estas clases evangelísticas, clases de niños, yo no sé si ustedes las tienen, son clases de niños con motivaciones, son clases evangelísticas que las dan, creo que es la hermana que trabaja con eso allí no, me parece que debe ser la hermana de Venezuela, por ahí, que tiene, y luego tienen estas dinámicas, que también son dinámicas para clases de niños, pero les sirven también a los evangelistas. ¿No la tienes tú? Ah, bueno, las dinámicas. Y estos son cantos de adoración de fe que lo preparó el hermano Julio, el que hace nos ayuda ahí en Fe Viva, con el aseo, con todo, y él preparó esos cantos muy bonitos, son bien espirituales. Tenemos aquí unos mensajes muy importantes que en la importancia de oír la voz, este es el que ya ustedes vienen usando. Ustedes lo tienen acá, porque ese también lo tienen. Es el que estamos usando a nivel de toda la América Latina. Aquí tenemos, déjame ver, siendo bendecido con la media hora de silencio. ¿No te lo di? Lo vieron allá, ¿verdad? Bueno, ahí lo tienen también, por si acaso algún pastor no lo tiene, que tú le saques copia para los que no lo tienen. Pero ese es del viaje pasado. Entonces tenemos acá esta es otra cosa. Ministros, una reunión de ministros. Esto debe ser de allí de Argentina. La reunión que se vio ahí en Argentina. Reunión de ministros, los temas que estuvimos viendo allí los tienen. Esto acá es un video especial porque tenían unas actividades de For Life, porque ya empezaron a trabajar en For Life en Argentina.
ya el hermano Guillermo calificó como diamante presidencial en este mes y está aspirando para diciembre calificar como internacional. Y por lo tanto me pidió unas palabras, que aquí las tienen, basadas en lo que el hermano William habló. Y yo hice dos cosas allí. Tomé las palabras del hermano William como fundamento y se las leí. Pero después entré con lo que es la característica de un empresario a nivel profesional. Hacer el negocio profesionalmente. Porque estos señores que están teniendo tantos resultados, como Iván Rodríguez, esta Lilia Sánchez, que acaban de llegar a platino, son varios. Llegó Iván, llegó Lilia, llegó toda esta gente que están llegando a platino. Juan llegó a doble platino. Y toda esta gente siguen creciendo. Y hay muchos, Ángel Molina, ¿cuántos más que son platinos que están? Este muchacho de Guatemala, ¿cómo que se llama él? Johnson. Hugo Johnson, que llegó a platino, el hermano Cabrera de República Dominicana. ¿Cómo se llama? Esdras Cabrera. Entonces, si toda esa gente están llegando, ¿cómo lo hacen ellos? No es con la fe de lo que habla el profeta, porque ellos no creen en el profeta. Haciéndolo de una manera profesional. ¿Ve? Porque los empresarios del siglo XXI son profesionales. Es una profesión como ser médico, como ser abogado. Un empresario del siglo XXI gana más que un médico, ellos ganan mucho más que un médico, ganan más que un abogado. ¿Ah? Más que un presidente ganan estos señores. Entonces imagínese usted qué está pasando. Nosotros estamos perdiendo una oportunidad tremenda. Estos señores lo están haciendo de una manera profesional. Pues ahí yo se les estoy mostrando cómo hacerlo a nivel profesional. Ahí lo tienen. Además de ponerle la base ética, que fue lo primero que puse. Luego si yo no recuerdo, dice un video de 18 minutos. Dice, el éxito está en tus manos. Bueno, aquí lo tienen también. Eso fue en palabras del hermano William Soto Santiago. Bueno, ahí los tienen ustedes. Les dejo eso. Hay otros videos que tengo yo aquí, pero no tengo sino uno. Nada más, esto sí tendría que dárselo con el avivamiento del Espíritu Santo. ¿No lo tienen ustedes? Bueno, tú me haces el favor. El avivamiento del Espíritu Santo. Segundo, los arcángeles Gabriel y Miguel obrando en los cambios de reino. Tercero, el tiempo de la cosecha. 3 videos bien importantes, que sería muy bueno que ustedes lo tengan. Y el otro es un mensaje muy clave, 3 mensajes claves aquí, del hermano William, el siervo bueno y el siervo malo y la recompensa de esos siervos. ¿No lo tienen? Sí, lo dio usted uno ya en Cali. Aquí escuchamos el primer taller, fue ese, siervo bueno, siervo malo. Sí, siervo bueno y siervo malo. Si algún pastor no lo tiene. Claro, ahí hay otros, ¿no? Solamente les estoy citando el más importante, porque tienen también sellados con el Espíritu Santo y tienen otros, 3 mensajes. Y este mensaje que es clave, que lo vengo usando últimamente, porque es un mensaje clave, lástima que no tengamos tiempo aquí para verlo los pastores, será según la visión divina. ¿Usted lo tiene también? ¿No tiene este? Bueno, tú copias, me hace un favor, hermano, que te copie estos 3 videos y me los da porque son los únicos que tengo. Ya no me quedan, yo traje mucho de estos, pero ya no me quedan sino estos 3 para llevarlos a Bolivia
de ahí paso a Perú, y de Perú paso a Ecuador, de Ecuador paso a Colombia, y de Colombia paso a Venezuela. Entonces, es un recorrido que llevo, que le agradezco ese videíto, esos 3 videitos que son bien importantes. Bueno, mis amados hermanos, ¿tienen ustedes alguna pregunta? No hay pregunta. Bueno. Hermano Miguel, qué bendición poder tener este año como el año mundial del evangelismo. Amén. Dios nos dé la bendición de que se cumpla esa palabra que está allí en la escritura, que dice, Señor, dame una iglesia llena del Espíritu Santo. Sí. Y en un año hacemos lo que no se ha hecho en 2000 años. Amén. Sí, porque la obra quien la hace es el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso indica de que necesitamos depender más del Señor. Un ministro, las características de un pastor, de un ministro. Si yo me pongo a dar las características de un pastor, de un ministro, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los profetas, entonces eso cogería mucho tiempo. Pero la principal característica, dándoselo así en resumido, es que la principal característica de un ministro es que debe ser una persona de oración. Eso es fundamental. La oración en un ministro determina el fruto de su ministerio, aunque ustedes quizás no lo crean así. Determina el fruto de su ministerio. Esa característica en oración. La oración, tomar tiempo para orar. Y luego también, en segundo lugar, tomar tiempo para la palabra, para leer la escritura, para leer los mensajes del profeta. ¿Ve? Porque hay ministros que dicen, muchachos, estoy tan ocupado en la obra de Dios que no me queda tiempo ni para orar ni para leer. Eso no tiene sentido. Tan ocupado en la obra de Dios que no te queda tiempo ni para orar ni para leer. ¿Cómo va a ser? Cuando de eso depende el éxito de un ministro. Que sea una persona que se mantenga en contacto con la fuente de poder, que es Dios. Que esa persona se mantenga en contacto con la divinidad, se mantenga en contacto con el dueño de la obra. ¿No han visto ustedes que dijo Jesús? Rogad al Señor de la mies, que Él sea el que envíe obreros a su mies, porque la mies es de Él y Él es el que sabe los obreros que va a enviar. Por lo tanto, tienen una persona que tomar un tiempo de oración. Mucha gente pues piensa, no muchacho, está perdiendo tiempo orando mucho. Hermano Branham dice que nunca se ora demasiado. Usted puede hablar demasiado, puede cantar demasiado, pero nunca orará demasiado. Así dice el hermano Branham. Ya ustedes conocen la historia de él, como era un hombre de oración. Generalmente un pastor debe hallar delicia en la oración. Pero no, muchachos, es muy aburrido poderse orar. Ponerse a orar y entrar a la presencia de Dios y querer estar allí en su presencia, alabando, debe ser delicioso. Como decía David, allá va delicia. Entonces, lo que es David, un hombre ocupado como un rey. 7 veces me presentaré en el día al Señor. Tenía que atender que, mira, David, hay gente que vienen a atacarte por aquí. El general del ejército que venía le atendía y podía decirle al general, pero este un momento que llegó la hora de ir a orar, Señor. Mira, pero esto es más importante. Él veía más importante
entrar a la presencia de Dios y pedirle la victoria de eso, esa gente que lo estaban intentando atacar. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? La victoria que Dios le daba a David no dependía de la capacidad de los generales, sino de su comunión con Dios. Tenía que atender las cosas administrativas para que no le faltara nada. Tenía que atender problemas que sucedían entre una tribu y otra. ¿Cómo lo resolvía? Porque era una persona que 7 veces al día me verás en tu presencia. Y no solamente él iba a la presencia de Dios a orar así, bueno, Señor, ahorita tengo que orar rápido porque no puedo estar mucho tiempo contigo. Sino que tomaba el arpa, se ponía a cantar salmos, se ponía a alabarlo, Se ponía a alabarlo, se ponía a glorificarlo. Y estaba allí tan bendecido que los problemas ya el Señor se encargará de resolvérmelo. David, oiga, estás orando demasiado. No. Mi victoria está en el Señor. Él es mi victoria. Él es mi proveedor. Debemos orar también a Dios, como yo le digo ahí en ese video. Nosotros todos lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, no solamente para salvación, para sanidad, sino para provisión también. El profeta nos ha dicho que en ese negocio es la herramienta, dice el que nos va a producir lo que nosotros necesitamos para lograr nuestro sueño. Pues si Él lo dijo y yo lo creo, tiene que funcionar. Si no lo creo, pues no me va a funcionar, pero si lo creo, me tiene que funcionar. Entonces, la importancia, las características de un pastor de victoria es un hombre de oración, es un hombre que siempre está dependiendo de la palabra de Dios. ¿Cuál es otra característica que usted podría ponerle a un pastor? Son muchas, ¿verdad? Pero hay una que dijo Jesús. Pongan primeramente el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas yo se las doy como añadidura. Que el ministro ponga primero a Dios. Que no ponga las cosas, las añadiduras, que no ponga las añadiduras en primer lugar, sino que ponga primero a Dios. Dios, su trabajo, la obra de Dios, el programa divino primero. Además, cosas, ya me las dará el Señor en su debido tiempo. Y un ministro tiene que ser una persona íntegra, una persona sincera, íntegra, porque la Biblia dice que Dios ama a los íntegros. Dios está de acuerdo con esas personas que obran en sinceridad, con integridad, y Dios está allí para ayudarlos y respaldarlos. Pudiéramos seguir dando características de un verdadero ministro, pero esas 3 o 4 que le di son fundamentales. Tomen tiempo para entrar a la presencia de Dios. Tomen tiempo para orar. Tomen tiempo para leer. Vean todo lo que yo les leí ahora. Esos mensajes ustedes lo tienen. Todo lo que nos dice allí de lo que es ese ministerio, cuándo comenzó. Quizás a ustedes se les había olvidado que ese ministerio comenzó en el 1923. El hermano William dice que del 1923 en adelante hubo un comienzo. Y no lo dijo Jesús, que cuando comience, cuando esa nube aparezca, cuando comience esto, un comienzo. Hubo una etapa, allí estaba surgiendo una etapa, estaba terminando, allí ya prácticamente, de ahí recibió el hermano Branham la orden de ir a predicar los sellos, y los ángeles fueron los que le llevaron la revelación de los sellos al hermano Branham. Y después, ¿qué dijo el hermano Branham al final, cuando predicó el último sello por ahí? Yo sé que me queda poco tiempo en la tierra. ¿Se da cuenta? Ya sé que me queda poco tiempo, porque había
terminado su trabajo, había terminado su tarea. Y ahora él sabía, tengo que pasarle esta espada a uno que sea honrado, que lleve la palabra. ¿No lo han visto ustedes? Ya decía que estaba terminando. Esos son así los profetas de Dios. Entonces nosotros vemos que son gentes de oración. Dios me los bendiga y privilegio para mí poder haber estado. Esta noche tenemos el cierre, ¿no? Pues ya José sabe lo que yo les he dicho en el cierre, cuando llegue el cierre, que ya es la última, ¿cómo se llama? La última, la parte final, ¿ah? La parte final, los que están en las carreras de bicicleta, ellos van guardando ciertas reservas, pero cuando ya faltan los últimos metros, ¿cómo llaman? Debe ser la recta final, ahí se aplican todo lo que tienen. Así que apliquen todo lo que tienen para que hagan un cierre muy bueno esta noche. Dios, no les quito más tiempo, porque ustedes necesitan tiempo para eso. Dios los bendiga. Grande.